Vamos a hablar en esta sesión de un tema de actualidad crítica, importante y reveladora, que afecta a los milenaristas, pero no solo, ni exclusivamente, ni mucho menos. Lo que ocurre es que a veces la prensa focaliza en los milenaristas esta tendencia a padecer supuestos problemas o a tipificar como problemáticas diferentes formas de conducta o diferentes comportamientos, que por otro lado ni son exclusivos de los milenaristas, ni solamente son ellos quienes los protagonizan. Yo no diría que son quienes los padecen, porque parece que se les está condenando de alguna manera al convertirlos en protagonistas de estas formas de ser o de estas formas de comportamiento, en responsables o culpables de consecuencias supuestamente negativas que tienen estas formas de ser, estas formas de actuar. Me refiero a la supuesta pérdida de capacidades escriturarias, es decir, al saber escribir con la mano, que se atribuyen actualmente a los milenaristas o a la generación o al conjunto de generaciones que pueden identificarse con los milenaristas. Me refiero a un artículo que ha publicado no hace mucho tiempo Guille Lomener, que me parece un artículo interesante, me parece un artículo muy valioso, con unos contenidos que son dignos de tener en cuenta, porque las reflexiones que apunta en su artículo no solo tienen unas consecuencias inmediatas en nuestro presente, sino que es posible que estas características que él señala en su artículo hayan llegado para quedarse y para experimentar importantes transformaciones en el curso de nuestra vida futura. Él en su artículo lo titula «La generación Z está perdiendo en un presente continuo que a mi juicio ya saben ustedes que es innecesario en español porque pierde valor indicativo». Es decir, los tiempos continuos hacen perder un valor indicativo que es mucho más importante que el valor de intensa actualidad que el presente continuo anglosajón o que cualesquiera tiempos continuos anglosajones tratan de ofrecer. Pero la prensa tiene una tendencia tremenda que van adquiriendo también de manera inconsciente muchos hablantes a utilizar estos tiempos anglosajones que, insisto, hacen perder al que habla y al que escucha un valor indicativo en lo que se señala. Cuando se dice la generación Z está perdiendo una habilidad, se elude decir algo mucho más grave y mucho más serio. La generación Z pierde o puede perder una habilidad. Bueno, el puede perder ya sería un juicio de valor que va más allá del titular. El titular diría, en español convencional diría, la generación Z pierde una habilidad que la humanidad ha tenido durante los últimos 5.500 años. El iPad tiene herramientas para recuperarla. Bien, este es el titular, que me parece un titular muy expresivo, muy valioso, muy atrayente y en absoluto irracional ni inconsecuente, ni tampoco excesivamente espectacular. Es un titular francamente muy realista. Lo único que el objeto es el tiempo continuo, que es innecesario, porque con decir la generación Z pierde una habilidad, y claro, aquí puede haber opiniones, pueden discutir desde el punto de vista estilístico lo uno o lo otro. Al margen de las opiniones, que yo no discuto, cada uno tiene sus opiniones, yo no discuto opiniones, yo interpreto hechos, el está perdiendo no es una perífrasis de aspecto durativo, de ser o estar más gerundio, sino que es simplemente un calco de un tiempo continuo anglosajón que no se usa en español y que pierde en español toda expresividad. Pero al margen de eso, que es una cuestión de forma, si nos adentramos en el contenido, claro, el planteamiento es, claro, la humanidad lleva escribiendo a mano desde hace 5.500 años y ahora de repente parece que en la última década del siglo XX o en la primera década del siglo XXI esta capacidad se pierde. No diré esta capacidad se está perdiendo, esta capacidad se pierde. Y dirán, bueno, no sabemos con qué conclusiones o con qué consecuencias, pero se responsabiliza de la pérdida de esta capacidad, de esta competencia, al protagonismo que adquiere esta pérdida, sobre todo en la generación de los milenaristas. Se habla de la generación Z, pero básicamente en la teoría de las generaciones que yo he expuesto en buena parte de mi pensamiento literario y de mi pensamiento crítico, hay dos polos generacionales fuertes, que son los boomeres, los nacidos en la primera década de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, la década de 1950 en adelante, y los milenaristas, los nacidos en la medida en que nos aproximamos a la última década del siglo XX. El resto de etiquetas, generación X, generación Y, generación Z, son determinadas variantes del espectro, variantes espectrales, podríamos decir,
de un núcleo generacional, los búmeres, y de otro núcleo generacional, consiguiente cronológicamente a los búmeres, que son los milenaristas. Entonces se supone que los milenaristas serán responsables de haber perdido esta capacidad milenaria de la humanidad. Yo no diría que son los responsables, yo diría que son los protagonistas de un cambio. Indudablemente, la mayor parte de nosotros, seamos milenaristas, seamos búmeres, o no seamos ni lo uno ni lo otro, porque pertenecemos a generaciones intermedias, escribimos manualmente cada vez menos. Es decir, la manuescritura, la escritura manual, está relegada a un segundo plano, porque en la mayor parte de las ocasiones utilizamos dispositivos electrónicos. Esto es bueno, esto es malo, esto es simplemente como lo son casi todas las cosas. Es decir, yo no sé si algún día llegará un tiempo en el que el piano no se toque con las manos, pero entonces ya no será el piano que conocimos, será otro instrumento musical o otra forma de componer música, probablemente pues a través de recursos informáticos, de inteligencias artificiales, pero eso ya no será música original, eso serán simplemente recreaciones electrónicas o procesadas por una inteligencia no natural, sino por una inteligencia programada que a través de diferentes combinaciones puede dar resultados de lo más diverso, pero ya será otra cosa. Ahora bien, el hecho de utilizar una máquina para escribir en lugar de utilizar las manos puede implicar transformaciones en los procesos culturales, pero no necesariamente debe percibirse como un delito, es un cambio. También es cierto que hoy no escribimos con la pluma con la que se escribía en el siglo XVII o en el siglo XVI. Y también es cierto que podríamos decir que las generaciones que utilizaban el papiro, en lugar de las tablillas de cera o las tablillas de arcilla de Mesopotamia, pues no conocían las posibilidades que ofrece la arcilla o la cera para escribir, lo que determinaba de alguna manera que el tipo de escritura, el tipo de grafía, resultara de una determinada manera más susceptible de expresarse, de objetivarse materialmente en las tablillas de cera o de arcilla. Hoy no usamos tablillas de cera o arcilla, hoy usamos tablillas electrónicas o tabletas electrónicas, pero fíjense que la nomenclatura sigue siendo la misma, no escribimos sobre papiros. Evidentemente hemos perdido en el siglo XVI, XVII, la capacidad que nuestros antepasados medievales tenían para copiar sobre pergaminos, sobre pieles de ganado, la escritura y el contenido de aquellas grafías que, como obras de arte, hoy día históricas y de primera categoría, entonces se ejecutaban. Pero evidentemente hoy día nadie escribe un libro sobre un pergamino, del mismo modo que nadie escribe un libro sobre una piedra, o nadie hace una edición litográfica del Quijote, es decir, escribir el Quijote en piedra, por ejemplo. Es decir, este tipo de cuestiones no se plantean, no se nos plantean hoy. Pero, claro, es inevitable constatar, como de hecho hace el autor de este artículo, y lo hace pues con gracia, con brillantez y con razones que no le faltan, preguntarse, digo, qué consecuencias puede tener el hecho de que las generaciones más recientes, nacidas en la última década del siglo XX o en la primera década del siglo XXI, no tengan la capacidad de escribir a mano o la soltura de escribir a mano que tenían, de la que disponían sus antepasados, incluso la generación de sus padres. Bien, pierde esa capacidad, pero también adquiere otras, evidentemente. También hay muchos de nosotros que no sabemos tocar la flauta, o la flauta travesera, o el violín. Entonces, estas capacidades no es tanto que se pierdan, es que se ejecutan o no se ejecutan, en virtud de las necesidades. Es que el criterio de utilidad depende del uso que hagamos de los instrumentos musicales. Para mí hay instrumentos musicales que son inútiles porque no los sé tocar, porque no los sabré tocar, pero que sean inútiles para mí no quiere decir que sean inútiles para una orquesta, son inútiles para mí porque en definitiva el inútil soy yo, como en el uso de las lenguas. Es decir, no hay lenguas inútiles, hay personas que de alguna forma son inútiles para el uso de determinadas lenguas, como por ejemplo en mi caso, pues no lo sé, el arameo. Es decir, hay lenguas que uno no va, o el chino, yo no tengo ya edad para aprender ese tipo de lenguas porque entre otras cosas no tengo necesidad. Entonces hay instrumentos como el molinillo de café, por ejemplo, que resulta inútil en un mundo donde el café ya está molido o queda molido por otros procedimientos. Entonces
Lo que quiero decir con todo esto es que hay determinados instrumentos o utensilios que pierden una utilidad porque otros dispositivos los reemplazan. Y en este proceso de adaptación del ser humano a los nuevos medios y mecanismos de objetivación de los procesos culturales, pues evidentemente los dispositivos que forman parte de nuestra vida son determinantes. Como es determinante también cualquier dispositivo que sea capaz de traducir en cuestión de segundos a todas las lenguas programadas, a todas las lenguas disponibles, pues una determinada frase. Es decir, que el riesgo que en este sentido corren determinadas carreras, determinados grados de traducción o interpretación lingüística, cuando una máquina debidamente programada y debidamente organizada permite, insisto, en cuestión de segundos, traducir en términos orales, en lenguaje oral, es decir, sustituyendo a lo que habitualmente se llama un intérprete, que como dicen los traductores es un traductor espontáneo, un traductor instantáneo, un traductor que improvisa, dicen los traductores, o reemplazar a los traductores, que son los que de alguna manera traducen textos no tanto orales, en un formato oral, sino en un contexto escrito. Pues claro, puede restar evidentemente matrícula, puede restar población universitaria en estos contextos, en estas facultades, lo cual exige también tener en cuenta estos hechos porque evidentemente si la población universitaria va a cambiar, dado que una máquina puede hacer el trabajo de cientos de personas, no es la primera vez que algo así ocurre en la historia, pero sí es la primera vez que algo ocurre en el contexto, por ejemplo, de una facultad de traducción o de interpretación. De tal manera que este tipo de hechos no se pueden ignorar porque son hechos a los que nos enfrentamos. Claro, en este artículo el autor plantea, insisto, con inteligencia y con razones importantes, razones que hay que considerar. Se podrán estar de acuerdo o no con las razones que aduce, pero no se puede negar la importancia que estas razones tienen. Se plantea, insisto, qué ocurre con el comportamiento social, el comportamiento humano que pierde la capacidad porque no la ejerce, porque se convierte en una necesidad inútil, es decir, porque deja de ser necesario, porque se convierte en una necesidad prescindible, esta capacidad, insisto, de escribir a mano. Claro, no se hacen listas de la compra ya a mano, porque se anotan en un dispositivo electrónico, del tipo que sea, y se utiliza, o simplemente se graba en un archivo de voz y se puede escuchar incluso sin necesidad de leer, de manera que llegado el momento también incluso se puede prescindir hasta de la escritura en determinados contextos. No del lenguaje, sí del lenguaje escrito, pero no del lenguaje oral. Todo esto depende de muchos aspectos. Se dice que la generación Z, es decir, una de las más representativas de lo que podemos identificar como el milenarismo, nacidos entre mediados de la década de 1990 y incluso hasta principios de la década de 2010, pierde la capacidad de escribir a mano. El articulista habla siempre en tiempos continuos, pero yo prefiero darle al lenguaje un valor indicativo más que un valor continuo. El valor continuo está explícito ya en el curso del tiempo y el valor indicativo se pierde, el valor crítico o indicativo se pierde cuando disolvemos esto en una duración indefinida. Algo que dura indefinidamente es algo que pierde su durabilidad, ¿no? Es importante. El propio articulista dice, lo cito, su titular, la generación Z pierde una habilidad que la humanidad ha tenido durante los últimos 5.500 años. Bien, un titular que puede sorprender, pero que particularmente me ha hecho preguntarme, dice el articulista, ¿cuándo fue la última vez que escribí algo a mano? Es decir, él se convierte en protagonista de los hechos que hace referencia. Y dice, sinceramente, ni me acuerdo. Pero no todo está perdido. Bueno, yo ni siquiera diría que todo está perdido. Es que los hechos cambian, como decía el propio Cervantes. Los tiempos cambian y las artes mudan también, el arte muda con el tiempo. ¿Cómo no van a mudar también las costumbres, ¿no? Así como el iPhone podría ser el villano de esta historia y el iPad junto al Apple Pencil podría ser de los inesperados héroes. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué implicaciones tiene? Son algunas de las reflexiones que se hacen y no me parecen inútiles estas reflexiones porque invitan a un cambio en las formas de conducta muy grandes. Téngase en cuenta que, por ejemplo, los exámenes escritos todavía se hacen a mano. Entonces, claro, si no hay soltura a la hora de hacer exámenes escritos a mano, el resultado puede ser muy conflictivo.
En muchos aspectos las plataformas informáticas ya permiten también que los exámenes se realicen mecanográficamente, por así decirlo, ¿no? Mediante procedimientos de estenotipia, es decir, mediante el uso de teclados. Claro, el declive de la escritura a mano en números asusta, dice, sorprende. Dice, un estudio reciente de la Universidad de Stavanger en Noruega ha puesto el foco de atención en los datos, y el articulista aduce estos datos. El 40% de los estudiantes ha perdido la capacidad de escribir textos a mano de forma comprensible, es decir que, pero entonces aquí hay dos problemas. Es decir, una cosa es no saber escribir a mano, porque uno no ejerce las manos para escribir, y otra cosa es no saber escribir textos comprensibles, a mano o en teclado, porque esta ya es una cuestión que no afecta tanto a la capacidad de la escritura manual, cuanto a las facultades de comprensión del lenguaje que se posee, o de aquello a lo que hacemos referencia. Entonces aquí ya entra en nuestro viaje un polizón. Y el polizón es la incapacidad para comprender aquello de lo que hablamos, o la incapacidad para dar sentido a aquello respecto a lo cual escribimos un mensaje. Claro, pero estas son cuestiones completamente diferentes. Una cosa es no saber escribir a mano, y otra cosa es no saber qué queremos decir cuando escribimos, sea a mano, sea en un papiro, sea en un pergamino, o sea en la pantalla informática de cualquier dispositivo electrónico. Son cosas completamente diferentes. Y el articulista subraya con inteligencia, no es broma, 4 de cada 10. Es decir, claro, 4 de cada 10 son muchos, porque en el futuro puede ser más de la mitad. Y el problema, prosigo citando, no se queda en Noruega. En Turquía, la profesora Negret Kilinseri se lamenta de que hasta los universitarios carecen de conocimientos básicos de escritura. Bueno, los universitarios, como todo el mundo, carecen de conocimientos básicos cuando no estudian o no se ejercitan en el desarrollo de esos conocimientos básicos, evidentemente. Claro, muchos universitarios de letras es posible que no sepan hacer una división con decimales sin calculadora. Bien, pero eso es una cuestión que se aprende en un día. Por lo tanto, no es cuestión de que no sepan hacer algo, porque no están inhabilitados para hacerlo. Es cuestión de que llega un momento en que tales conocimientos son inútiles para ellos, porque no los ejercitan, porque no los necesitan. Entonces, claro, no podemos decir es que las matemáticas constituyen un conocimiento inútil. No, no es un conocimiento inútil, pero en el ámbito laboral de un filólogo, probablemente la matemática resulte menos útil que en el ámbito laboral de un análisis estadístico en economía. Quiero decir, para un economista probablemente conocer filología aramea sea menos útil, bastante menos útil, que conocer evidentemente estadística. Claro, es un criterio de utilidad relacionado con la actividad profesional que uno desempeña. Esto no quiere decir que el arameo valga menos que la estadística, quiere decir que vale menos que la estadística para un economista que trabaja en estadística, pero valdrá más para un filólogo. Claro, es que depende del criterio que utilicemos, según la actividad profesional que desarrollemos, ¿no? Cito. La escritura de los estudiantes está inclinada hacia abajo o hacia arriba y su letra a menudo es ilegible, dice una fuente que aporta el artículo. En el pasado los estudiantes estaban más acostumbrados a escribir con papel y lápiz, pero hoy en día tienen que lidiar con pantallas y teclados desde el principio. Bueno, pero antes también tenían que lidiar con la pluma, o con el plumín, o con estilográficas, etc. Es decir, a lo largo de la historia, los instrumentos y los objetos que se utilizan para objetivar la escritura y el conocimiento han ido cambiando. No es la primera adaptación de cambio a la que el ser humano tiene que someterse. Es decir, vamos a ver, después de la evolución de las especies de Darwin, nada debería sorprendernos desde el punto de vista de las exigencias de la adaptación. Yo prefiero hablar de hacerse compatible con la realidad mejor que de adaptarse a la realidad, porque el término adaptarse a la realidad es un término darwinista que contiene unas implicaciones de la que de alguna manera las posibilidades de hacerse compatible con la realidad nos liberan o nos distancian. La compatibilidad es una relación más respetuosa con las personas que pactan una compatibilidad. La adaptación es mucho más subordinante, mucho más determinista, y a veces se presta a interpretaciones que dan lugar a desenlaces históricos como el nazismo, por ejemplo. Pero esta es otra historia. Lo cierto es que
se advierte, y advierte Guille Lomener, este articulista, advierte, tanto es así que la última versión del iPad OS 18 tiene una función que ayuda a corregir automáticamente la caligrafía. Bien, se agradece cualquier dispositivo corrector, pero es necesario saber lo que escribimos por cuenta propia, porque a veces los correctores también incurren en hipercorrecciones, y hay cuestiones que no siempre un corrector puede precisamente matizar. Ustedes imagínense que tienen que transcribir el verso de Juan Ramón Jiménez que dice inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. El corrector va a escribir inteligencia con G, pero es que Juan Ramón Jiménez escribía inteligencia con J. Entonces, claro, mucho cuidado con las hipercorrecciones, porque la inteligencia artificial nunca puede suplantar completamente a la inteligencia natural, cuyo artífice es un genio. Es decir, los límites de la inteligencia artificial son básicamente los que responden a las deficiencias de la inteligencia natural. Pero la inteligencia natural y la inteligencia artificial viajan juntas. Otra cosa es que haya muchas personas que no sean capaces de hacer compatible con su propia vida este viaje, pero de alguna manera no se excluyen, sino que se complementan, y se complementan armoniosamente, vamos a decirlo así. La inteligencia artificial no es nuestro enemigo, pero tampoco es la solución a todos nuestros problemas, porque no podemos hipotecar la inteligencia natural en nombre de la inteligencia artificial. Tenemos que convivir con ambas, ¿eh? Y no olvidemos que la artificial es resultado de la natural y no a la inversa, aunque una vez puesta en marcha puedan interactuar la una con la otra. No se olviden de multiplicar, aunque puedan disponer de una calculadora. Son cuestiones obvias y evidentes. Entonces, claro, toma nuestro modelo de escritura y si nos torcemos, no ponemos tildes o juntamos demasiado las letras, nos lo cambiará gracias a la inteligencia artificial. Sí, pero puede llegar un momento en que la inteligencia artificial ya se encargue de gestionar nuestra vida conforme a intereses distintos a los que correspondan a nuestra propia vida. Entonces, mucho cuidado con la inteligencia artificial porque ¿quién manda? ¿Ustedes o la inteligencia artificial? Pues cada uno sabrá, cada uno sabrá. Y el hecho de que esta funcionalidad haya salido significa que no solo es una apreciación de una universidad o profesora, es algo que millones de personas usan cada día más y que cubren una necesidad que había, es decir, que hay disponible. Y no es ningún disparate lo que dice este señor y este articulista, pero desde luego pone el dedo en una llaga muy importante, que son los nuevos medios para comunicarse y para preservar objetivamente las fuentes de conocimiento, porque evidentemente aquí lo que importa es el conocimiento que se objetiva a través de los diferentes medios de los que disponemos. Y pregunta en un nuevo presente continuo, ¿pero qué está pasando? La cuestión es, ¿pero qué ocurre? ¿Qué pasa? No es necesario que estemos pasando siempre en un presente continuo infinito. Y dice, la respuesta es bien simple, los más jóvenes han nacido ya en un mundo digital. Bueno, esto no significa nada, porque da la impresión de que ser un nativo digital es como ser más inteligente que los que no son nativos digitales. Eso no significa absolutamente nada. El ser nativo digital realmente es un mito más, entre otros mitos. Es como si dijéramos que Mozart era un nativo musical, pues porque desde que nació lo sometieron a una pedagogía musical muy intensa que dio como resultado su genialidad. Hay mucha gente a la que se la somete a una pedagogía musical o literaria muy intensa y el resultado no es ni Mozart ni Cervantes, ¿no? Sino lo que no se sabe porque no se cuenta, y no se cuenta porque no da lugar a ningún resultado. Entonces, el hecho de ser nativo digital no significa absolutamente nada. Eso es como si se dice que yo soy nativo gijonés, sí, o nativo europeo, o nativo terrícola, pero eso no significa absolutamente nada. Es decir, no es una etiqueta que de por sí nos garantice conocimientos digitales. Hay personas que han nacido en la época de la digitalización y no se manejan correctamente ni capazmente en un mundo digital. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, es como si decimos que Cervantes es nativo aurisecular. Hay mucha gente que nació en el siglo de oro y no escribió el Quijote. Por lo tanto, esto no significa absolutamente nada. Esto es una etiqueta que trata de irradiar cierta luminosidad o cierta originalidad,
pero que en sí misma no garantiza absolutamente nada. Es decir, el hecho de haber nacido en la época de la digitalización no nos hace sabios al nacer en el terreno digital. Es decir, los que nacen en estos años no son ingenieros informáticos por el hecho de haber nacido en estos años, son ingenieros informáticos y se forman en esa materia, evidentemente, y compiten como profesionales en ella, pero eso no asegura absolutamente nada. Y se dice, desde que tienen uso de razón han estado rodeados de pantallas y teclados. Pero insisto en que eso no significa absolutamente nada. Desde que tienen uso de razón, ¿y qué razón usan? ¿Y cómo usan la razón? Es decir, uno puede haber nacido en una biblioteca y estar rodeado de libros, pero eso no significa que sepa razonar leyendo libros. Y por otro lado, habría que ver hasta qué punto razonar leyendo libros te hace más competente para abrirte camino en la vida que razonar trabajando sin haber leído libros. Claro, ¿qué permite más aperturas en la vida? ¿Leer libros o trabajar? Vamos a ver, no se trata de excluir lo uno respecto a lo otro, pero evidentemente el hecho de nacer entre flores no te convierte en una flor. El hecho de nacer en una tienda de pianos no te convierte en un instrumento musical. El hecho de nacer en una colmena no te convierte en una abeja, en la abeja maya, ni nada por el estilo. Quiero decir que esta mímesis nativa no resuelve ningún problema. Es decir, si creemos que porque tu padre o tu madre sean muy guapos vas a nacer guapo o guapa, eso es muy aleatorio. O que si vas a nacer con salud porque tus ancestros tienen salud, pues tal vez sí, por razones genéticas, pero la genética no lo es todo, la natividad no lo es todo, el contexto no lo es todo, el genotipo no lo es todo, porque hay un fenotipo, es decir, hay una serie de circunstancias que nos rodean desde nuestro más temprano nacimiento y que influyen sobre nosotros. Es decir, no es necesario ser un insecto para interpretar a los insectos, basta ser un entomólogo, ¿no? Por lo tanto, no es imprescindible ser nativo digital para ser ingeniero informático. Uno puede ser ingeniero informático habiendo nacido antes de 1990, no se trata de reducirlo todo en este contexto. Ahora bien, hay un aspecto de este artículo que se apunta y que es muy importante. Se dice, más allá de la caligrafía hay un problema de expresión. Bien, pero si hay un problema de expresión, es porque hay un problema que no es solo de expresión, sino que es de expresión, de emisión, de comunicación, de interacción y, lo que es más grave, de comprensión, de hermenéutica, de saber qué nos dicen, qué respondemos, qué decimos, de qué hablamos. Y este es un problema enormemente importante que no se puede reducir ni a la escritura ni a la lectura, sino simplemente al conjunto de conocimientos de los que disponemos cuando establecemos una conversación, un diálogo con cualquier persona, sea por vía oral, sea por vía tópica, mediante los gestos, o sea por vía escrituraria, cuando no tenemos delante, presencialmente, ante nosotros, al interlocutor. Y, naturalmente, los sistemas de comunicación son mucho más complejos. Es decir, es más fácil aclarar las cuestiones, las diferencias en un diálogo, cuando tenemos al interlocutor ante nosotros, que en una lectura de un texto, por ejemplo, del Quijote de Cervantes, cuando el autor ha muerto hace siglos, y además cuando ese texto, ese libro, esa redacción, esa escritura, se ha compuesto en una época cuyas premisas sociales, ideológicas, etcétera, son muy distintas a las actuales. Esa distancia histórica que nos separa de un texto originariamente concebido en un contexto que nosotros naturalmente leemos fuera del contexto original, porque lo recibimos en una situación completamente diferente, no es que lo interpretemos fuera de contexto, es que para interpretarlo tenemos que recontextualizarlo en otro lugar. No hay nada fuera de contexto. En realidad, cuando nos sitúan fuera de un contexto, no es que nos descontextualicen, es que nos sitúan en un contexto totalmente diferente al original, y si precisamente resultan cómicas de otra manera las declaraciones que se efectúan en esa situación, no es porque estén descontextualizadas, sino porque están contextualizadas en una situación que las convierte, digamos, en más o menos hilarantes, graciosas, sarcásticas, ridículas o estúpidas. Eso depende de la recepción de cada uno. Tengan en cuenta que cada uno tiene el sentido del humor que su inteligencia le permite. Naturalmente, cada uno tiene el sentido del humor que su inteligencia le permite. Entonces, de un chiste inteligente se puede hacer un chiste malo. De un sarcasmo valioso se puede hacer un escarnio intolerable. Es decir que, claro, yo he dicho con frecuencia que el chiste es propio de mentes simples, pero hay que advertir que esto no fue lo que yo exactamente dije. Lo que yo dije exactamente es que el chiste malo es propio de mentes simples.
Y hay personas, el caso de Chiquito de la Calzada, que en paz descanse, era un hombre genial realmente, era un hombre que manejaba el chiste confitado con una variedad de formas expresivas y humorísticas realmente insólitas y extraordinarias, como muy pocos escritores, de los grandes escritores que ha habido a lo largo de la historia de la literatura, han sabido hacer. Es decir, el humor, lo cómico, las diferentes formas de la materia cómica que utilizaba en sus procesos de comunicación humorísticos, Chiquito de la Calzada, es digna de una tesis doctoral realmente, porque no solo es el chiste lo que utilizaba este señor, este profesional del humor, era casi todo el repertorio de las formas de la materia cómica, el humor, el sarcasmo en muy pocas ocasiones, el chiste en realidad en muy pocas ocasiones, porque lo que él expresaba no era tanto un chiste, cuanto unas formas de materia cómica determinadas sobre todo por lo grotesco, el ridículo, el humor y la ironía. Es decir, la gente veía el relato de Chiquito de la Calzada como una sucesión de chistes, pero ahí había mucho más, había caricatura, había rasgos propios de la poética del teatro de un Valle Inclán. Es decir, Chiquito de la Calzada realmente era una persona a las que naturalmente unas personas les parecería bien, les parecería mal, pero al margen de las opiniones y de los pareceres de cada cual, este señor expuso en muchos de sus relatos cómicos, por así decirlo, llamados chistes comúnmente para entendernos, toda una poética, toda una teoría de lo cómico que a mi juicio está a la espera de una tesis doctoral que académicamente la interprete y la lleve mucho más allá de lo que como fenómeno social o espectacular era este señor. Quiero decir esto, que donde hay risa, hay libertad y hay inteligencia. Y naturalmente cuando se saca de contexto algo, no es que se le sitúe en un contexto nulo, es que se le recontextualiza en las declaraciones a quien los haga, como se le puede hacer a Cervantes. Cuando nosotros interpretamos a Cervantes, lo sacamos de su contexto original, entre otras razones, porque en su contexto original no podemos interpretar. No tenemos la máquina del tiempo que nos permita viajar a 1605, a 1614, a 1615. Entonces tenemos que traerlo a nuestro tiempo con los instrumentos que están a nuestro alcance y reinterpretarlo en nuestro tiempo y ver que somos capaces de extraer de esa información. Pero no es que lo descontextualicemos. Toda información que recibimos está siempre contextualizada y, para ser más precisos, diríamos, nunca nada está fuera de contexto, sino que está recontextualizado en un nuevo contexto que potencia, ya digo, sus rasgos dramáticos, cómicos, trágicos, serios, burlescos, escarnecedores, sarcásticos, irónicos, satíricos, etc. Eso ya forma parte, insisto, del sentido de lo cómico que la inteligencia de cada uno tenga a su disposición. Hay gente que se ríe mirando para un ladrillo, o gente que pone una piedra delante y se parte el culo de risa. Pero bueno, eso ya es problema no de la piedra, sino de la persona que, pues al ver a la piedra en una determinada posición, pues le da un ataque de risa que no se puede contener. Pero claro, eso ya es más una reacción fisiológica del ser humano particular que de la propia piedra, a la que por otro lado le importa un pepino lo que se haga con ella, emocionalmente hablando. Emocionalmente hablando, lo que se haga con ella físicamente es otra cosa. Pero aquí a lo que vamos es que hay un problema de expresión, porque hay un problema de conocimiento del lenguaje, porque hay un problema de comunicación, de interacción y de interpretación. Si hay un problema de expresión, es que hay más problemas. Es decir, los problemas de expresión nunca viajan solos. Los problemas de expresión se deben a problemas de entendimiento, de interacción, de comunicación y de interpretación. Tengas en cuenta que un problema de expresión es lo que se llama un problema semiótico, un problema semiológico, un problema de interacción. Y los procesos semióticos, semiológicos o semiósicos son varios, que son el de expresión, el de comunicación, el de interacción, el de interpretación y el de transducción. El proceso de transducción consiste en reinterpretar algo que otros han visto para que lo vean de nuevo desde un punto de vista diferente. Es el proceso semiósico más importante de todos y al que hemos dedicado capítulos fundamentales de nuestra crítica de la razón literaria. El proceso semiósico de transducción que implica envolventemente a todos los demás, que los centrifuga realmente. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un problema de expresión? Pues que perdemos todo tipo de competencias respecto a aquello de lo que hablamos
y que por supuesto estamos en condiciones de una extrema vulnerabilidad para entender aquello que nos dicen. Y este es un grave problema de la comunicación de hoy, porque en nuestra sociedad tan determinada por los medios de comunicación resulta muy difícil hacerse comprensible en el sentido en el que genuinamente se expresa, porque cuando pronunciamos una palabra, cada persona que nos oye interpreta esta palabra de forma completamente distinta y diferente. Es decir, y pongo el ejemplo más recurrente que tengo en estos días, cuando al hablar de una filosofía en el siglo XXI, libro que por cierto presentamos hoy mismo, 12 de febrero, esta misma tarde en la ciudad de Vigo, aquí, en el centro de la ciudad de Vigo, ya presentamos este libro que va por su tercera edición, con este botón rojo que pone tercera edición. Cuando alguien oye una palabra, automáticamente la interpreta dentro del marco de referencias en el que se sitúa, por su experiencia personal, profesional, emocional o del tipo que sea. Entonces, cuando oye la palabra una filosofía para vivir en el siglo XXI, pues unos piensan en un sistema filosófico e interpretan un sistema filosófico para sobrevivir en el siglo XXI. No es eso, no es esa la acepción semántica que tiene esta palabra en el título de este libro. Otros piensan simplemente en, bueno, pues debe ser una materia para enseñanza media, porque hay una materia que se llama filosofía. O puede ser la materia que se enseña en los seminarios, filosofía, como teología, como filosofía confesional. No, no es un libro para leer en un seminario. Lo pueden leer en un seminario si quieren, pero no está pensado como libro de texto para un seminario. Otros pueden pensar que se trata de una fortaleza o serenidad de ánimo para abrirse camino ante la vida. Pueden leerlo así si quieren, pero no trato de competir con Boecio, una filosofía como consolación. Aquí se habla de la filosofía en el término de una forma de ver la vida, una manera de encarar la vida para sobrevivir al siglo XXI. Ese es el sentido de la filosofía, que se da en este título. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos enfrentamos con una palabra, evidentemente, la reacción emocional, que a veces no suele ser muy reflexiva o muy pensada, bien porque en ese momento no se nos haya ocurrido, o bien porque no estemos dispuestos a reflexionar nunca sobre lo que hablamos, pues induce a considerar que la totalidad del libro se refiere a esto o aquello cuando simplemente se ha leído el titular de una noticia o el título de un libro y no sabemos de qué hablamos. Ese es el problema de las opiniones, que básicamente se basan en reacciones emocionales y que están muy afectadas por el problema convocado aquí por este artículo de Guille Lomener, cuando dice que hay un problema de expresión. Pero insisto, si hay un problema de expresión es que hay más problemas. Hay problemas de expresión, de comunicación, de interacción, de interpretación y de transducción, es decir, de comprensión de aquello que leemos y de aquello que contamos a los demás. Y claro, cito al autor del artículo, dice, y ojo, que el problema va más allá de una letra bonita. La profesora Kilicheri señala que los estudiantes evitan las frases largas y no escriben párrafos con sentido. Prefieren frases cortas y aisladas como si estuvieran escribiendo mensajes propios de Twitter o de redes sociales breves, ¿no? Y se dice eso, que hoy los estudiantes prefieren transmitir información básica con pocas palabras e intentan resumir ideas en menos de 10 palabras. Bien, los estudiantes y los profesores, los milenaristas y los boomeres. Es que los boomeres no viven en un mundo aparte del de los milenaristas, conviven con ellos perfectamente. Los profesores no viven en un mundo aparte de los alumnos, conviven con ellos profesionalmente, y esta simbiosis en costumbres y características resulta completamente innegable. Entonces, claro, no se puede culpabilizar como si fuera un malditismo generacional a los milenaristas de una serie de costumbres que no solo ellos protagonizan, sino que el resto de generaciones también asume, porque esto significa cambios importantes que nos indican que hay que hacerse compatible con una realidad de forma distinta a como nos hacíamos compatibles con esa misma realidad que ya ha cambiado hace unos años o hace una o dos generaciones. Por lo tanto, la realidad es una partitura enormemente informativa que no siempre todo el mundo sabe interpretar, y para interpretar esa realidad es necesario desarrollar una actividad profesional y de estudiantado, es decir, hay que estudiar aquella realidad a la que nos tenemos que enfrentar después laboralmente, en definitiva. Entonces, claro, dice el articulista, dice Guille Lomener, esta tendencia a la brevedad extrema afecta, él dice está afectando, porque él habla siempre con presentes continuos, está afectando, afecta, si está afectando es que afecta a la capacidad de los jóvenes para desarrollar argumentos complejos y expresar ideas elaboradas. Y yo digo que no solo a los jóvenes, también a los adultos. Es decir, es que los adultos no están libres de un pecado que no es original, sino que es de nuestro tiempo. Un pecado o una costumbre, porque claro,
Tampoco podemos calificar de pecaminosa una manera de hacerse compatible con la realidad que porque resulta insólita, inédita o simplemente diferente u original, tenemos que maldecir o condenar, evidentemente. Entonces, en fin, aquí hay una cuestión que no es lo mismo la simplicidad verbal que el vacío comunicativo, es decir, no saber cómo expresar determinadas ideas o determinadas emociones, que es lo que en psiquiatría se llama alexitimia, que es un término filológicamente griego, la incapacidad para expresar estados emocionales propios. Imagínense ustedes, si no son capaces de expresar su estado emocional, ¿cómo van a expresar su estado intelectual? Si las palabras de las que disponemos no nos permiten objetivar nuestras emociones, ¿cómo vamos a ser capaces de interpretar nuestros pensamientos? Si no somos capaces de expresarnos en el ámbito de lo sensible, ¿cómo podemos expresarnos en el ámbito de lo inteligible? Pues resulta muy complicado todo esto, y se incurre así en alexitimia, pero esto ya no tiene nada que ver con saber o no saber escribir a mano, esto ya tiene que ver con no saber comunicarse, porque no se sabe uno expresar, y porque ya está muy lejos de llegar a cualquier capacidad que nos permita interpretar o transducir un pensamiento ya no complejo, sino básico o elemental. Hay personas que cuando se enfrentan a un aforismo, a un refrán, no lo entienden ya, no saben lo que quiere decir, o simplemente lo entienden reduciéndolo a una emoción puntual, cuando los aforismos precisamente son declaraciones que pueden interpretarse según el contexto en el que se encuentren, y no es que estén descontextualizados, es que nacen descontextualizados, y que para interpretarlos se requiere que el intérprete, que el receptor, los recontextualice. Pero ¿dónde recontextualizar una declaración? ¿En qué momento recontextualizarla? ¿Dónde hacerlo? ¿Emocionalmente? ¿Intelectualmente? Porque claro, se puede afirmar, no hay mejor hermano que el vecino más cercano, si tienes un vecino que te trate bien. Pero también se puede decir, quien tiene un vecino tiene un enemigo. Claro, se dice, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y luego por otro lado se dice, al que madruga Dios le ayuda. Claro, es que depende del sentido que queramos utilizar. El buey suelto, el buey solo, bien se lame. Avecilla que está sola, ni bien canta ni bien llora. ¿En qué quedamos? ¿En que hacemos un elogio de la soledad o hacemos una condena de la soledad? Es decir, encontraremos aforismos, paremias, refranes que puedan suscribir una tesis y la contraria. Eso, evidentemente, nos mueve en el terreno de las opiniones y de las reacciones emocionales. No se puede pretender que todos estemos de acuerdo en todo. Por eso, cuando hay gente que me dice, es que yo discrepo de usted, ¿y yo qué quiere que le haga? Claro, eso no tiene ninguna solución. Es decir, pues, en fin, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Es decir, no podemos estar todos de acuerdo en todo, porque entonces dejaríamos de ser personas, ¿no? Pero esto tampoco implica que tengamos que pelearnos a puñetazos, simplemente, porque uno considera que por mucho madrugar no amanece más temprano, y otro considera que al que madruga pues le ayuda Dios, o le ayudan de alguna manera las buenas noticias del día. Eso depende de cómo queramos interpretar lo que oímos, ¿no? Pero, claro, como el propio articulista dice, como dice Guille Lomener, ahora bien, sería fácil culpar al iPhone o a los smartphones en general de todo esto, y sí, probablemente tengan mucho que ver. Cuando Steve Jobs lo presenta al mundo en 2007 como una revolución de la comunicación, y desde luego que lo ha sido, pero nos han acostumbrado a la inmediatez con una comunicación rápida y elementos tan cómodos como el autocorrector. Pero a veces el autocorrector tampoco se utiliza por una razón muy elemental, porque las faltas de ortografía son tan frecuentes y tan abundantes que se toleran, se permiten o simplemente no se perciben, porque como al fin y al cabo cada uno entiende el mensaje como le da la gana, y ni siquiera la corrección de un mensaje bien escrito asegura una correcta interpretación y una correcta lectura, pues ¿qué importa ya escribir las cosas de cualquier manera, si ni siquiera cuando la gente escribe correctamente se entiende correctamente lo que dice esa persona? Parece que se ha legitimado ya no la libertad de interpretación y la libertad de expresión, sino que parece que se ha legitimado la libertad de interpretación y de expresión aberrante, de tal manera que cuando alguien dice A, cualquiera puede entender B, o lo contrario,
aunque el mensaje de A sea incompatible con esa interpretación. Pero da lo mismo, porque el ruido de la comunicación es tan intenso y es tan grande que resulta francamente muy difícil que cuando alguien habla y pronuncia unas palabras, esas palabras se interpreten en el sentido que la persona intencionalmente les ha querido dar. Porque todo se presta a una mala interpretación que resulta mucho más atractiva, mucho más rentable financieramente y mucho más espectacular que el sentido original de las palabras. Y eso hace que en muchos casos lo que decimos resulte más gracioso si se deforma, transforma, altera o si se presenta bajo un prisma diferente. Pero eso ya no depende de nosotros, eso ya depende del consumidor. Y naturalmente, como hay consumidores para todo, pues hay posibilidades de transformación de un original en diferentes facetas, que es lo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha hecho siempre. El Buscón de Quevedo se ha interpretado de formas muy diferentes. El Quijote de Cervantes se ha interpretado de formas tan diferentes que algunas de ellas, como las de los idealistas alemanes, son completamente incompatibles con la obra de Cervantes. Y sin embargo, Alemania ha estado durante siglos exaltando una interpretación del Quijote que es absolutamente incompatible con el propio Quijote, pero no se han enterado. Incluso con 2 guerras mundiales por el medio no se han enterado. Y además es la interpretación del Quijote, la interpretación de los idealistas, la que el mercado internacional ha comprado. Por eso cuando alguien me dice, es que yo leí el Quijote y es una obra que permite cumplir los sueños, pues yo le digo, mire, vuelva a leerlo otra vez a ver si se da cuenta de que es justo lo contrario. Pero eso yo ya no lo puedo remediar, en definitiva. En conclusión, a mí me parece que el artículo de este señor plantea cuestiones muy interesantes y desde unas perspectivas que resultan aconsejables tener en cuenta. Y desde luego abre la vía a debates que van mucho más allá de lo que puede ser la limitación de carecer de competencias a la hora de escribir a mano. Porque parece que el escribir a mano, mejor o peor, puede ser un acto que revela ciertas deficiencias comunicativas, expresivas, interactivas y transductoras, en suma. Claro, se habla de una educación digital, de asignaturas digitales, de otras complementarias, etcétera, etcétera. Cuando en nuestro tiempo se habla de las humanidades digitales son lo de siempre, pero transmitidas ya no en papel, sino a través de pantallas digitales. Es decir, hoy día no estudiamos en un pergamino, no leemos papiros, no accedemos, digamos, a la codificación del conocimiento en soportes medievales ni renacentistas. Hoy día la imprenta ya es algo antiguo, aunque no por eso deja de ser inútil. Pero un pergamino es inútil para la comunicación, no podemos comunicarnos a través de pergaminos. Es decir, lo hacemos a través de pantallas informáticas y no por casualidad, sino por muchas razones que rebasan evidentemente cualquier tipo de explicación por obvia que ya resulta. En definitiva, lo que aquí planteamos es que los tiempos cambian y con ellos mudan las artes, como diría Cervantes ya en el siglo XVII. Por lo tanto, el hecho de perder la capacidad de escribir a mano es simplemente una pérdida más que puede verse compensada por otro tipo de adquisiciones a lo largo de nuestra vida. En definitiva, la estrategia para adaptarse a la realidad la va marcando la realidad y la va indicando la actividad laboral que día a día hacemos y desarrollamos. Por lo tanto, no solo nada está perdido, simplemente una cosa reemplaza a la otra y la vida sigue. Insisto, como diría Cervantes, dure la vida, que con ella todo se alcanza. Capítulo 22 de la primera parte del Quijote.